Hola, bienvenidos a Cómo comemos los argentinos, un espacio dedicado a dos elementos tan importantes como la alimentación y la salud. La nutrición, muchos temas que son seguramente de aplicación todos los días, con los mejores invitados, con los mejores debates, probablemente con los comentarios más útiles para todos y cada uno de nosotros. ¿Son todas las grasas iguales? Ya sabemos la respuesta y es que no. Hay distintos tipos de grasas y el efecto que tienen sobre los alimentos y sobre la salud, por supuesto que es distinto. Hoy nos vamos a ocupar de un tipo particular de grasas y para eso tenemos un par de invitados de lujo. Vamos de entrada al primero de ellos. Hoy estamos con el doctor Rodrigo Valenzuela. Rodrigo, te agradezco muchísimo por la presencia acá. El doctor Valenzuela, que es, entre muchas otras cosas, profesor en la Universidad de Chile, ha realizado numerosos estudios de investigación y muchos trabajos sobre grasas en general, y aunque uno piensa que grasa es grasa, sabemos que hay distintos tipos de grasas, y una de las especialidades precisamente, quiero que me lo confirmes Rodrigo, es así, es cierto tipo de grasas, aquellas que llamamos poliinsaturadas. Rodrigo, bienvenido al programa, nuevamente es un gran gusto tener acá a colegas tan prestigiosos del hermano país de Chile. Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación. Y respecto a tu pregunta, cuando hablamos de los ácidos grasos, particularmente los poliinsaturados, son ácidos grasos que presentan múltiples propiedades saludables para la población y que por eso uno indica que las personas los consuman, ¿ya? Y los vamos a encontrar en distintos alimentos, mayoritariamente en aquellos que tienen un mayor contenido de grasa, como aceites, pescados grasos, algunas grasas de origen animal. Y dentro de estos ácidos grasos y de los poliinsaturados está la familia de los omega 6 y omega 3. Y de los omega 3, uno de los que ha adquirido la mayor importancia en los últimos años es el DHA, que probablemente parte de la población lo conoce, o cuando se presentan los omega 3, muchas de las propiedades saludables se refieren específicamente a este ácido graso. Tenemos nombres raros. Vamos a repasar, a mí me gusta a veces un poco lo anecdótico, ¿no? A la gente en general por ahí no le gusta mucho la química, pero si lo llevamos de la mano terminan quizás aceptando que forma parte de nuestras vidas. Hablamos de grasos o de ácidos grasos saturados, insaturados. Esa es una palabra que está presente en las etiquetas y que yo insisto mucho, que en general nos acostumbremos, por lo menos nos familiaricemos con esa nomenclatura, porque está y la vamos a leer y vamos a tener que aprender. Dentro de los insaturados hablamos de omega. Bien, ¿de dónde viene eso de omega? ¿Quién inventó o por qué? ¿Qué quiere decir? El término omega nació en la década de los 50, que fue una definición nutricional de los ácidos grasos para separarlos de la química tradicional. Porque la nomenclatura química es árida, mucha gente no le gusta, incluso los alumnos de las universidades, es uno de los ramos que más tratan de hacerles el quite. Pero la nomenclatura omega es una definición nutricional de los ácidos grasos, en que se identificó por un orden inverso a la química tradicional y se definió a los ácidos grasos omega 3 como aquellos que entra la química tienen su primer doble enlace en el carbono número 3, y los omega 6 aquellos que tienen el primer doble enlace en el carbono número 6. Y también están los omega 9 que tienen el primer doble enlace en el carbono 9. Pero es una nomenclatura nutricional, metabólica, distinta de la química, y en la medida que se descubrió el valor nutricional y fisiológico y la importancia de estos ácidos grasos, esta nomenclatura le fue ganando a la nomenclatura química. Una pregunta, ¿en Chile también pegó la palabra omega? Sí, sin duda, hace ya 20, 30 años el término omega en términos nutricionales y la población y el mundo que rodea la nutrición y la salud y la alimentación, por lo menos he escuchado el término omega, que es bastante conocido en el país y dentro de los países latinoamericanos también está pegando, se conoce bastante bien. Yo creo que en todo el mundo. Y acá llegamos a otro concepto, que dentro de cada categoría, o no sé cómo llamarlo, subcategoría, pues bien la sub de la sub de la sub, ¿no? Y cada día va a ser más específico. Dentro de cada una hay distintos tipos de sustancias. ¿Son sustancias raras o están todas presentes en la naturaleza, en distintos tipos de alimentos? A ver, dentro de los omega, como son varios ácidos grasos, están distribuidos en distintos alimentos y son reflejo de la composición química de cada alimento. Por ejemplo, el aceite de oliva es rico en el omega 9, ¿ya? El aceite de girasol o maravilla en el omega 6,
los pescados más bien en los omega 3, entonces están distribuidos en forma diferente en cada alimento. Y de ahí viene la importancia de lo que también en alimentación hablamos, de la dieta variada para poder incorporar todos estos ácidos grasos al organismo. Todos son buenos, ¿no? O sea, los ácidos insaturados, los omega, son todos buenos, forman buenos, parte de la alimentación saludable. Forman parte de nuestra dieta evolutiva, son todos necesarios y buenos para el ser humano. ¿Y hoy de qué vamos a hablar? ¿De qué número? De los omega 3. De los 3. De los Bien, 3. hoy empezamos por los 3. La misma pregunta, ¿hay uno, hay más de uno, hay varios? Son varios, son muchísimos omega 3, pero su precursor vegetal es el alfa-linolénico, el 18,3, el primero. ¿Ya? Luego vienen los de origen marino, el EPA, que también muchas personas lo conocen, y el DHA, que es el último de la cadena metabólica de los ácidos grasos omega 3. Y entre medio hay otros más, son varios dentro de su metabolismo. ¿Ya? Y una de las características es que nosotros no podemos fabricar el precursor, el alfa-linolénico. Por eso lo debemos incorporar en la dieta para poder obtener las cantidades mínimas fisiológicas de los que derivan de este ácido graso. Eso me parece algo muy rescatable, o sea, eso lo llamamos ácidos grasos esenciales. Para la gente en general, cuando decimos ácido graso, nos referimos a los componentes de las grasas. También muchas veces conocidos con el nombre en el cual aparece en el laboratorio. La gente va a hacerse un análisis, recoge los números y quiere entender qué es lo que están ahí escribiendo, y esto normalmente forma parte de lo que llamamos triglicéridos. Otra palabra muy común y que quien más, quien menos se ha hecho uno o muchos análisis en su vida y alguna vez ha visto la palabra triglicéridos. De eso estamos hablando. Dentro de los ácidos grasos omega 3, lo que hoy nos va a concentrar la atención. Yo escuché por ahí mencionar una, no sé si llamarlo palabra, sería una sigla, ¿no? Las iniciales. DHA. Nos tomamos el desafío de decir qué quiere decir HA. Es como un trabalenguas, por eso viene la pregunta. A ver, ¿por qué usamos la abreviatura? Porque los nombres químicos de los ácidos grasos no son fáciles para la población común. Entonces, el término DHA, ¿qué significa? Ácido docosa hexaenoico. La A es por ácido, además está en inglés, está al revés, ¿cierto? Docosa hexaenoico docosa viene del griego 22 y hexaenoico 6 dobles enlaces. Entonces es un ácido graso de 22 átomos de carbono con 6 dobles enlaces en su cadena. Pero ese nombre tan raro, ácido docosa hexaenoico, lo abreviamos en DHA, que la población lo entiende mucho mejor, así como omega 3 DHA. Queda claro que entonces DHA no es una marca, es un nombre químico fácil, una abreviatura, simple de acordarse y que se refiere a un tipo particular de ácido graso. Excelente. DHA. Nosotros vamos a lo largo del programa a tratar un poquitito más sobre fuentes, la forma en la cual se puede incorporar y sobre todo lo que me interesa mucho, beneficios para la salud. Pero como para ir adelantando algo que nos expandiremos un poco más sobre el final, DHA, ¿en qué partes del cuerpo forma parte este ácido graso? A ver, el DHA lo encontramos en prácticamente todos nuestros tejidos, pero donde en mayor concentración está es el cerebro, la retina y curiosamente los espermatozoides, que es un tema que no se ha estudiado en profundidad. Se han planteado algunas hipótesis, pero no se ha desarrollado el tema de por qué está en los espermatozoides. Pero sí sabemos que con fuerza el sistema nervioso central, el cerebro, pues la retina es donde se concentra la mayor cantidad de DHA en el organismo. ¿Ya? Y la importancia en estos tejidos radica en parte porque está en altas concentraciones en estos tejidos. O sea que el DHA es un componente esencial de nuestro tejido nervioso, del cerebro, de los ojos, de la parte de los ojos que son las que captan la luz y curiosamente de algunos tejidos casi insospechados, como por ejemplo los espermatozoides. Yo sé que el DHA viene como un alimento natural durante la lactancia. Pero primero, no todos los bebés reciben leche materna y tampoco lo hacen en forma permanente a partir de cierta edad. Por lo tanto, me parece interesante acá introducir un elemento nuevo que es fuentes de DHA en la primera infancia. Y ahí tenemos también un invitado que nos va a ayudar un poco a charlar, comentar y participar del debate sobre eso. ¿Qué te parece? Encantado. Vamos entonces, a continuación,
a charlar un poquitito más sobre esa sustancia, DHA. Nada raro, es una grasa normal que tenemos en nuestro cuerpo, que viene con los alimentos y que forma parte de tejidos tan importantes como el cerebro, y nunca mejor momento que la primera infancia para que eso no falte nunca. Esto hoy no es una moda. Es un descubrimiento que, como dijo acá el doctor, viene de hace más de 50 años, solo que hoy hemos aprendido cuánto y cómo usarlo y de qué manera incorporarlo a nuestra dieta. No se vayan, los espero acá justamente con este tema, luego de un pequeño corte en Cómo comemos los argentinos. Somos una empresa líder en alimentos y bebidas. En nuestras plantas producimos alfajores, chicles, chocolates, caramelos, galletitas, pastas y bebidas para hacer tu día delicioso y así lograr una diferencia de sabor. Con Kraft Foods, hacé tu día delicioso. Ahora tu cocina tiene más color. Proba la línea completa Celusal y descubrí un mundo de sabor. Celusal cuenta con el aval de la Sociedad Argentina de Nutrición. Celusal, la sal de la vida. Producir alimentos desde hace más de 100 años nos da historia. Dar lo mejor de nosotros, futuro. Molinos, lo mejor de nosotros. Continuamos acá en Cómo comemos los argentinos. Hoy estamos tratando un tema muy interesante que es cierto tipo de grasas. Mencionamos un nombre, DHA. Dijimos que en algunos componentes, en algunos casos, esto está presente en un alimento esencial, sobre todo en la primera infancia, aunque bueno para todas las edades. Y por eso lo invitamos acá a Pablo Rezzulli. Sé que es bioquímico, pero sobre todo es gerente de investigación y desarrollo de una de las principales empresas lácteas, con lo cual es nuestro experto en el tema. Junto con el doctor Valenzuela vamos a compartir este debate. Y la principal razón es que este ácido graso, vamos a llamarlo así, pues es un nutriente, no es un componente especial, no es un aditivo, es un nutriente, una sustancia que está en la comida, que produce inclusive a partir de otros precursores el propio ser humano. Se vehiculiza en la primerísima infancia a través de la leche materna. Por lo tanto, qué mejor que la leche como vehículo para esto, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿hay DHA en las leches? No, la leche no es normalmente una fuente de DHA, excepto en el caso que tú dices, el de la leche materna. Es el ejemplo clásico, o sea, de una fuente, o sea, el primer alimento que el bebé incorpora, que justamente contiene este ácido graso tan esencial, como Rodrigo mencionaba anteriormente, para el desarrollo de su cerebro, lo adquiere de la leche materna. También por esto es que es tan importante la leche materna, la alimentación materna durante los primeros años de vida, durante el periodo en el cual el cerebro crece tan rápidamente. A partir de esto, el DHA tiene una frecuencia mucho más limitada en el resto de la alimentación. Y es así como en la primera infancia, uno, excepto a través del pescado y de los pescados de aguas frías, se hace muy difícil mantener la recomendación de consumo de DHA.
nutricionalmente existe una recomendación. Una recomendación. Muy clara. Creo que ese es un punto esencial. No es fácil de conseguir. O sea, el DHA no está en muchos alimentos distintos, sino que está en pocos. Pescados que en algún momento en el corte estábamos charlando y surgió una frase que me encantó, coma pescado mientras hay, ¿no es cierto? Y, ¿a qué edades es la mayor necesidad, la mayor demanda del chico de conseguir esa cantidad de DHA para que vaya a su cerebro? Por supuesto que la mayor demanda se produce en la primera infancia, como mencionaba anteriormente, con el nacimiento y durante los primeros meses y años de vida se produce un crecimiento exponencial del cerebro, de la masa encefálica, y como se comentaba anteriormente, el cerebro está compuesto, uno de los principales ácidos grasos que están en el cerebro, de hecho más del 90% de los omegas del cerebro son DHA. Pablo, esto es esencial, el DHA, para el desarrollo del cerebro, de la visión inclusive también de los bebés. ¿Hasta qué edad podemos considerar que necesitan o les conviene recibir un suplemento? Se ha descubierto a través de estudios científicos que a lo largo de toda la vida necesitamos DHA para seguir nutriendo nuestro cerebro, que es básicamente el 97% de los ácidos grasos omega 3 del cerebro son DHA. Como alguien diría, wow, estamos inundados de DHA. Nuestro cerebro de alguna manera está formado por DHA y el cerebro es un órgano que tiene gran plasticidad y a lo largo de toda la vida tiene requerimientos. Eso me hace pensar que podemos arrancar antes. Por ejemplo, durante la gestación, cuando la mamá está embarazada, ¿también sería interesante que reciba un extra de este ácido de DHA? Absolutamente, porque justamente a la leche materna el DHA llega a través de la alimentación de la madre. Por lo tanto, en el momento donde se está gestando el bebé, el DHA que va a recibir ese bebé va a ser derivado de la madre. Y después en la lactancia, la leche que le va a aportar a la alimentación de ese bebé va a contener el DHA de su propia alimentación. Perfecto, quiere decir posteriormente, que durante el embarazo es bueno para la formación del futuro bebé. Durante la lactancia es una forma de recibirlo, si no eventualmente puede recibirlo en la mamadera, digamos, ¿no? Y luego incorporado, ahí viene la pregunta, ¿incorporado de qué manera? Ya pensemos que el nene tiene 1 año, tiene 2 años, toma la leche, esperemos que sí, que siga tomando la leche, pero obviamente incorporó una variedad de alimentos nuevos, la alimentación complementaria, en las cuales hay distintas preparaciones que contienen leche. A uno le gustará un cierto tipo de postres, a otro le gustará un licuado, etc. ¿Esta leche se puede usar de cualquier manera o tiene limitaciones? No, exactamente, se puede utilizar de cualquier manera. O sea, una premisa cuando uno está pensando en un producto de estas características, un producto adicionado con un nutriente específico, es, lo primero es, vamos a seguir en presencia de un alimento, o sea, tenemos que hacer un alimento. En este caso, tenemos que desarrollar una leche que se va a tener que utilizar, o el consumidor la va a querer utilizar de la misma manera que utiliza. O sea, se puede cocinar, se puede hacer helado y congelar, ningún problema. No se altera, no se modifica el DHA. Exacto, y lo más importante es que el sabor de la leche no se modifica. Buenísimo. Tenemos más cositas para hablar. Este es un tema realmente que da para mucho. Es una de las principales grasas por lo que veo en el desarrollo intelectual. Por lo tanto, da para mucho más. Hacemos una pequeña pausa y vamos a ir finalmente a algunas conclusiones finales sobre una leche mejorada, leche con DHA. Vaya grabando esas palabras porque lo va a encontrar cada vez más en las noticias, en los envases, cada vez más se lo va a decir su médico, el pediatra o todo el que esté interesado en el tema. Donde aquí, en Cómo Comemos los Argentinos. ¿Sabías que el jamón Paladini, además de rico, es saludable? Aporta solo 1 caloría por gramo y 0% de grasas trans. Come sano. Paladini.
Ahora tu cocina tiene más color. Proba la línea completa Celusal y descubrí un mundo de sabor. Celusal cuenta con el aval de la Sociedad Argentina de Nutrición. Celusal, la sal de la vida. Producir alimentos desde hace más de 100 años nos da historia. Dar lo mejor de nosotros, futuro. Molinos, lo mejor de nosotros. DHA, acuérdense de estas 3 letras porque es el tipo de grasa que más vamos a apreciar en realidad en todas las etapas de la vida. Hoy empezamos a hablar de leche, de chicos, etcétera, pero realmente es un componente de nuestro cerebro, aparte de cumplir con otras funciones y estar en otros tejidos. Hablando del DHA en las leches, ¿qué pasa con el DHA en otros alimentos? ¿Existe también o se puede llegar a ella? A ver, con la tecnología disponible hoy en día, la obtención de DHA a partir de microalgas se puede adicionar a distintos alimentos con el objetivo de que estos sean fuente de DHA. Porque el problema es clave, no hay pescado en el mundo para toda la población. Siempre a uno le preguntan qué pasa con la contaminación. La contaminación no es el problema es que no va a haber pescado. Por lo tanto, el desarrollo de alimentos con DHA es algo que cada día vamos a encontrar más en los supermercados, en las tiendas de alimentos. Y se puede una muy buena matriz en la leche y sus derivados, porque de por sí es un muy buen alimento. Por lo tanto, podemos mejorar el valor nutricional ya de un buen alimento, pero también lo podemos encontrar en aceites, ¿ya? Que se adiciona DHA a partir de microalgas en otros países, el desarrollo de jugos, el desarrollo de productos orientados a los dressing o aderezos para acompañar panes o pastas, también se puede adicionar DHA. Y es uno de los objetivos de la industria vinculada con la academia, que es desarrollar alimentos que tengan DHA, porque sabemos las bondades de este ácido graso, acá lo hemos conversado, en los primeros años de vida, el embarazo, pero cada vez hay más evidencia durante la vida del adulto mayor y durante todo el ciclo vital se necesita DHA. Por lo tanto, la incorporación de este ácido graso en alimentos que tengan un fácil acceso a toda la población es un desafío importante en términos alimentarios en el mundo. Pablo, estamos hablando de un componente esencial y que tiene que ingerirse para que haga su efecto en determinadas cantidades. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cuál es el requerimiento? Las cantidades son pequeñas, del orden de los miligramos. Nosotros estamos tomando las recomendaciones de un organismo muy importante en lo que es recomendaciones nutricionales como la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud nos indica alrededor de 150 miligramos de aporte diarios en niños y 250 miligramos de aporte diarios en adultos. Nosotros hemos tomado la estrategia de desarrollar una leche que nos aporte en 2 porciones diarias más del 50% de los requerimientos que necesita un niño diariamente y más del 30% de los requerimientos diarios de un adulto. ¿El adulto toma leche? Sí, el adulto toma leche y es muy importante que incorpore este tipo de leches porque el DHA tiene un rol a lo largo de toda la vida. Bien, ¿y qué rol tiene a lo largo? O sea, a ver, para nosotros. Para el común de la gente y los que ya no somos niños, se necesita DHA para desarrollar el cerebro, para que éste crezca, pero también para preservar la actividad del cerebro. Y en la medida que avanzó la investigación y la ciencia dio buenos resultados, se demostró su importancia en los primeros años de la vida, el embarazo, la lactancia materna, pero hoy en día se sabe que es relevante en el otro extremo de la vida, en la medida que el ser humano envejece, nuestra población cada día vive más, y se sabe que este ácido graso es importante para preservar una actividad cerebral normal, donde ya diversos estudios demuestran
tiene un rol preponderante en la actividad y en la capacidad neurológica durante el envejecimiento, particularmente lo que tiene que ver con aspectos de demencia senil durante el envejecimiento. Es ahí donde más se ha estudiado los beneficios del DHA. Y durante toda la vida lo requerimos, es un ácido graso importante. Yo comenté en un inicio que está en los espermatozoides, todavía no sabemos por qué, pero lo necesitamos, es decir, toda la población debería consumir alimentos que tengan DHA. Y la población en el mundo está envejeciendo, por lo tanto debemos también preocuparnos de qué va a pasar con la población adulta. Quiere decir que muy estudiado en niños, pero muy estudiado en el adulto joven también, sí, obviamente, y también muy estudiado en adultos mayores, que hoy día, como muy bien ha señalado, cada vez son más. Y de esta manera es una buena forma de cumplir con los requerimientos, o sea, con esto se llega a lo que realmente necesitamos, o va a haber que salir a buscar DHA por otros lados. A mí me parece que el desarrollo de alimentos que adicionen DHA en forma que podamos hablar de fuentes de DHA y que podamos educar a la población en fomentar su consumo, vamos a lograr cubrir los requerimientos, porque hoy el problema que tenemos con el DHA es que no estamos cubriendo los requerimientos, salvo Japón, que es una excepción en el mundo por su consumo de pescado. El resto del mundo, y particularmente Occidente y Latinoamérica, no logramos cubrir ni siquiera el 20, el 15% de los requerimientos de DHA en la población. Quiere decir que DHA evidentemente es lo que se viene, es algo que no es nuevo, sino que ahora nos estamos dando cuenta que era un nutriente que nos estaba faltando, que es deficitario, especialmente en la dieta occidental. Bueno, este es un tema para seguir charlando. Yo me imagino miles de preguntas, ¿en dónde lo encuentro? ¿De qué manera lo consumo? ¿Qué me pasa si no lo consumo? ¿Para qué lo necesito? Hay muchas cosas que estoy seguro que ahí todos nos estamos preguntando, así que formalmente, Rodrigo, te comprometo para el capítulo 2 de esto, estas grasas tan importantes para nuestra salud, así nos seguís ampliando y seguimos debatiendo el problema. Cuéntame, ¿Hecho? amigo. Muy bien. ¿Dónde? Acá, en Cómo Comemos los Argentinos.